Muy buenas tardes, soy el maestro Daniel Cuellar, titular del Instituto Municipal de Educación, y a nombre del maestro Raciel Pérez Cruz, presidente municipal constitucional de Tlalnepantla de Paz, agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana por habernos invitado a una de las actividades más dentro del LibroFest edición 2020. En esta ocasión, si me lo permiten, el Instituto Municipal de Educación, en el cual formo parte, tuvimos el año pasado la oportunidad de desarrollar un material educativo con un enfoque de innovación, buscando incorporar la perspectiva global, principalmente de los valores que establece la UNESCO y la ONU, denominado Agenda 2030. Esto, si me permiten explicarles un poco del contexto. El municipio de Tlalnepantla de Paz tiene más de 700,000 habitantes y una particularidad territorial. Está dividido en dos fracciones, Tlalnepantla Oriente y Tlalnepantla Poniente. Esto siempre ha significado un reto en materia de política de gobierno y también para nosotros a nivel del sector educativo ha sido un esfuerzo importante de cómo intervenir en las más de 730 instituciones educativas, tanto a nivel público como privado, y también muy en particular el buscar fortalecer la calidad de la educación. Principalmente, y es un aspecto que destacamos mucho en el municipio de Tlalnepantla, es que como ningún otro municipio de los más de 2,446 que hay en el país, se enfoca de manera muy clara no solamente en fortalecer la infraestructura educativa, también en apoyar la inclusión educativa a través de becas, sino también trabajamos de manera muy puntual y muy incisiva con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A diferencia de todos los demás municipios o alcaldías, de hecho, que en la actualidad están desarrollando funciones de gobierno, en el municipio de Tlalnepantla tenemos un programa de maestros municipales, lo que significa que son funcionarios públicos contratados en la nómina de la administración municipal, pero que trabajan principalmente en las escuelas. Este programa lleva cerca de 15 años, inició principalmente dando clases de inglés en sexto grado de primaria y se fue evolucionando, fue adquiriendo posteriormente quinto, cuarto y en la actualidad damos clases de inglés desde niños de tercero a sexto grado en las cerca de 190 primarias que conforman el municipio, primarias públicas. Un aspecto igual importante, tanto las clases de inglés se fueron añadiendo las clases de cómputo y las clases de artes, donde tenemos a una estructura de más de 160 maestros que día a día están trabajando para desarrollar nuevos enfoques, procesar información que podamos estarlos nosotros atribuyendo como parte del Instituto Municipal y que ellos, como el verdadero agente de cambio, estén transformando la vida de estos pequeños. Un aspecto importante fue el que consideramos que el trabajo que se debe de desarrollar no solo es incluir algunos valores como la democracia, la libertad, el sentido de pertenencia, sino realmente buscamos, y reconociendo que la educación es ese canal de transformación de sociedades, buscamos que con los pequeños tuviéramos una interacción diferente, que nos acercáramos más a que ellos valoraran enfoques que de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy práctica y en cierta manera muy didáctica, trabajáramos con ellos para que fueran valorando otros escenarios, otros conceptos. Un elemento fue trabajar con el libro de inglés que tenemos aquí al frente. Dentro del programa de inglés tenemos clases, como lo había comentado, de tercero a sexto, y en la actualidad el municipio también adquiere, además del compromiso de brindar las clases, donar de manera muy generosa, pero también muy conscientes del valor que tiene un libro de inglés. En muchas ocasiones, durante estos casi cerca de 15 años que lleva el programa de maestros municipales, lo que se procesaba era adquirir el libro de una editorial y habitualmente se compraba el libro del tercer grado a sexto. La circunstancia era que en muchas ocasiones la editorial tiene su propio perfil y cuando compras un libro de tercer grado significa que ya por lo menos tuvieron 2 años antes los pequeños conocimientos del idioma, y en nuestro caso no. El primer contacto que tienen con el segundo lenguaje es a través de nuestras clases a partir del tercer grado, lo que generó que para nosotros necesitábamos que el material educativo fuera pertinente para nuestras pequeñas, para nuestros pequeños, y que se vinculara por completo con el plan curricular que hemos desarrollado a nivel municipal. Esto fue un reto importante porque
no decidimos solamente la donación del libro per se, sino buscamos mucho que tuviera un valor agregado, un sentido social. Y para ello, durante los meses que empezó la administración en enero de 2019, los primeros 4 meses nos dedicamos mucho a buscar una propuesta diferente, una propuesta innovadora, y decidimos que, por supuesto, involucrar el concepto de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como pueden darse cuenta, estos cubos que están acá atrás reflejan cada uno de los 17 temas o temáticas cruciales para transformar a una sociedad de desarrollo sostenible. Esto lo retomamos de la propuesta de la ONU y la UNESCO en materia de cómo poder generar resiliencia, inclusión, reducción de desigualdades, combatir contra el cambio climático y, por supuesto, muy importante, reconocer en la educación el papel crucial para transformar a nuestra sociedad. De esta forma, en el proceso de licitación pública nacional que se hizo para la adquisición de más de 39,000 libros, buscamos que no solamente se acoplara el libro al contenido curricular, sino que también trajera una propuesta en materia de sentido social. Y entonces hicimos una mezcla para poder incorporar con un enfoque de la Agenda 2030 el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los pequeños que tenemos en el municipio. Son cerca de 39,000 pequeñas y pequeños con los cuales continuamente estamos en interacción, que aún en este periodo de pandemia y con el cierre momentáneo de escuelas, buscamos seguir contando con comunicación, con acercarnos, con vincularnos. Mucho ha sido a través de este libro de inglés, que, si me lo permiten, uno de los aspectos importantes es que desde el principio buscamos detonar una imagen diferente. Un aspecto importante que nos ha generado mucho interés es que el desarrollo del libro lo construimos con un concepto básico que se llama Discover, Build, Create. En la primera parte, descubrir, es acercarles a los niños este tema de la Agenda 2030, el por qué es importante no solo tener una valoración del sentido local, sino muy trascendental el aspecto de tener una perspectiva global. Y en ese sentido, la parte de Discover hace mucho referencia a ello. En cada una de las unidades, el libro está dividido, cada libro está dividido en 5 unidades, y en cada una partimos con una lectura sobre qué es el objetivo 1, 2, 3, 4 hasta el 17. Comentamos cuáles son los intereses desde el nivel global y cómo en el municipio lo estamos aterrizando para poder generar ese agente de cambio también nosotros desde lo local. Después de la parte de Discover, nos pasamos a la parte de Nos pasamos a la parte de Build. Aquí es construir el conocimiento. Es principalmente la esencia del servicio educativo que nosotros brindamos. Es la parte pedagógica, la parte de conocimientos, de adquisición de habilidades en la materia. Aquí un aspecto muy importante que fuimos muy incisivos al momento de establecer los requerimientos de la licitación pública fue que no trajera una carga social reflejada en el libro. ¿A qué me refiero? En sociología y en sociología de la educación se le denomina currículum oculto. Lo que buscamos es romper con los estereotipos, de decir, si estamos hablando de las partes de un avión, entonces la imagen del piloto es un hombre y la imagen de la azafata es una mujer, ¿no? Entonces ahí o los colores que designan un sexo, todo eso lo buscamos romper por completo, y a la par fuimos muy incluyentes. Hablábamos sobre temáticas de personas en silla de ruedas o gente con debilidad visual o debilidad auditiva. Es decir, no solamente nos íbamos al estereotipo, sino por completo nos íbamos a él para romperlo, para desorganizarlo y para presentar una perspectiva más incluyente de todo el contenido curricular y las imágenes que trabajamos. Y por último, en la sección de Create, principalmente buscamos desarrollar una perspectiva que fijara más una lógica de construir en casa. Si bien al momento que estábamos con los pequeños en las escuelas tenemos ese diálogo, nos acercamos con ellos, practicamos, hacemos juegos interactivos con ellos para que retomaran cada uno de los 17 objetivos, nos quedábamos en un sector que era el salón de clases, ¿no? El espacio público dentro de un salón de clase. Entonces, lo que buscamos es, con esta última sección de cada
con esa última parte de cada una de las secciones del libro, buscábamos que tuvieran una actividad en casa con los padres de familia, que se acercaran, romper solo la comunidad escolar e incorporar a los papás en estas actividades. Mucho fue de cosas muy sencillas, pero que pueden en lo global tener un impacto sobredimensionado. Aquí uno de los aspectos importantes era en el caso de reducción de las desigualdades, ¿no? Que es el objetivo 10 de la Agenda 2030, y para él proponíamos que fueran los pequeños que nos dijeran cómo podrían ellos, desde su situación como pequeños, buscar reducir las desigualdades. Si ellos las reconocían en un principio y cómo los papás podrían ayudar. Un aspecto que para muchos durante mucho tiempo nos costó trabajo es cómo podemos intervenir en un objetivo que es cuidado del agua, pero no en el tema de evitar que haya fugas, sino más bien el cuidado de los océanos. A nosotros, hablando desde una urbe, desde un punto metropolitano que no tiene salida al mar, pero era un aspecto de, ok, lo que podemos hacer para evitar la contaminación de los océanos es evitar tirar aceite o pilas que se fueran dentro de los residuos que desechamos en las cloacas o en el alcantarillado, porque eso contamina de manera muy global o de manera trascendental el líquido en los océanos. Entonces, esto fue un proceso muy diferente que nos tomó un poco de tiempo el desarrollar cada una de estas actividades, pero de esta forma, en cada una de las hojas que veían los chicos que estaban aprendiendo algo nuevo del idioma, reforzábamos el aspecto de los objetivos, le dábamos esa entrada para que los propios pequeños trabajaran. Había una sección de memorizar, entonces tenían ellos que trabajar con ese tipo de actividades, o también durante el cierre de cada bimestre, los maestros también desarrollaban alguna actividad. Esto no lo quisimos hacer solamente el libro como tal, sino fue parte de una política que establecimos en el Instituto Municipal de Educación. La política se llama Educación 2030. Pensar lo global transforma lo local. Aquí buscamos que aprovechar la estructura que ya teníamos. Nuestros maestros, tanto de inglés como de cómputo y como de artes, tomaron cursos, buscamos que se acercaran para conocer la perspectiva de la UNESCO, y no solamente que ellos fueran unos replicadores, sino realmente tuvieran un sentido de pertenencia de los valores que se estaban proponiendo, que ellos fueron los primeros que transmitieran este contenido a los pequeños y a las alumnas. Y eso fue algo que lo fuimos englobando dentro de otras actividades que también iban muy vinculadas. Desarrollamos algunos ejercicios entre escuelas que también traían mucho la idea de la educación global, y también fuimos desarrollando actividades como una pequeña aplicación, se llama Kahoot, donde también maestros tuvieron la oportunidad de desarrollar algunas innovaciones, donde principalmente seguíamos difundiendo los valores de la Agenda 2030. Esto afortunadamente nos permitió contar con una extensa oportunidad de vinculación. También tuvimos la oportunidad de trabajar de manera transversal con otras áreas de la administración pública municipal. Un proyecto que también fortaleció mucho el trabajo se llama Unidos Educamos Mejor. En él, más de 12 áreas de la administración pública municipal trabajamos de manera transversal, en forma de estrategia, para dar pláticas, cursos, talleres o sesiones de laboratorio con los niños, con las escuelas, con las sociedades de padres de familia, y eran pláticas, por decirlo, donde acercamos la gente del área del Instituto Municipal de Cultura y las Artes, el Instituto del Deporte, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, para hablar de diferentes temas. Obviamente sustentabilidad ambiental y sus especialistas nos ayudaban en temas de acciones contra el cambio climático, o por otro lado la Coordinación de Protección Civil nos acercaba con el tema de resiliencia, el sentido de pertenencia, que también lo fomentamos mucho desde la cultura y las artes. Por otro lado, el organismo público de drenaje y alcantarillado, el OPDM, que es la instancia descentralizada del gobierno municipal que atiende el tema del servicio del vital líquido, ellos nos trabajaron mucho con el cuidado del agua. Entonces, cada uno con la especialización que tiene y el conocimiento, dábamos pláticas y lo fuimos vinculando en todo momento con la Agenda 2030. Entonces, a los pequeños no solo era el libro, era la clase, era la plática, era la tarea que le dejábamos. Y eso nos ayudaba mucho para poder desarrollar un sentido de conocimiento y que los propios pequeños empezaran a estar más abiertos a
conceptos como inclusión, equidad, solidaridad, y en este sentido trabajamos para que poco a poco los pequeños adaptaran una propuesta diferente de educación. Afortunadamente el proceso que desarrollamos de manera global, y he de ser muy reiterativo, desde la perspectiva del presidente municipal, licenciado Raciel Pérez Cruz, fue mucho trabajar en una vinculación y no solamente quedarnos en un sentido local de cómo podemos trabajar un poco más para brindar los servicios o mejores servicios a la ciudadanía, sino realmente trabajar desde una perspectiva innovadora, y mucho porque en la actualidad el gobierno de Tlalnepantla de Base es el primer gobierno de izquierda progresista que ha estado en este municipio, y hemos buscado romper paradigmas con el objetivo de dejar en claro que una propuesta de gobierno siempre tiene que estar vinculada tanto a nivel global, a nivel nacional, estatal, por supuesto local, en la coparticipación que tenemos con municipios como Atizapán, Naucalpan, que son nuestros vecinos, y por supuesto Azcapotzalco y toda la Ciudad de México, con quienes formamos parte de esta gran metrópoli. Ese desarrollo, ese vaivén de actividades que tuvimos durante ese año, durante el año pasado, para desarrollar este libro, y el impacto que tuvimos fue que los padres de familia lo aceptaron muy bien. De hecho, tuve en algunas ocasiones encuentros con directivos, con asociaciones de padres de familia, que nos preguntaban primero, y nosotros partíamos de ese gran gusto. Les generaba una inquietud a los padres de por qué estamos hablando de la UNESCO, por qué la ONU, qué tenía que ver eso a nivel local, qué tenía que ver eso con sus vidas. Entonces fue ese diálogo que tuvimos con la comunidad, y posteriormente el programa como tal de maestros municipales tuvo un efecto replicador, porque empezamos a involucrar no solamente a los papás, sino también logramos involucrar a padres de familia y a los maestros, no solo a los maestros municipales, sino a los maestros que están en las escuelas de tiempo completo, con quien también tuvimos esa agradable vinculación. Uno de los resultados que nos agradó mucho fue que en su momento nos hicieron una invitación para participar en la convocatoria del programa Presidente Municipal Solidario e Incluyente de Latinoamérica, en la edición 2019, y nosotros mandamos el libro de inglés. Pensamos que era una alternativa de proponer una versión diferente de qué podemos hacer desde lo local, las alcaldías, los gobiernos municipales, para una intervención. Y afortunadamente recibimos el galardón al mejor programa de educación pública como herramienta de inclusión social. Esto lo recibimos en reconocimiento en la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde fue un agrado, donde compartimos ese éxito con algunas otras ciudades hermanas, tanto de Latinoamérica, que nosotros en Tlalnepantla tenemos un vínculo con Sedena de Chile, y también un acercamiento muy claro con otros municipios que también fueron galardonados en este país, y también, si no mal recuerdo, un gobierno estatal ganó un galardón en esa ocasión. Entonces nos dio un nuevo interés por seguir trabajando con ello, y posteriormente, a finales del año pasado, también tuvimos la participación en el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal. Este fue coordinado por la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, y aquí también tuvimos un galardón, un reconocimiento, no solo por el libro, sino por la política global de Educación 2030, donde se reconoció ese enfoque que fundamentalmente lo tiene el libro, pero ha sido la estructura en el Instituto Municipal de Educación, y también en el trabajo copartícipe con las demás áreas de la administración municipal. Para nosotros, el libro representó no solamente una estrategia de acercamiento con ciudadanía, de difundir nuevos valores, sino de realmente fortalecer el equipo de trabajo al interior, que nuestros maestros tuvieran cursos, que tuvieran ese acercamiento, que tuvieran ese interés, involucrar, porque estamos nosotros muy conscientes de que la única forma de poder transformar la realidad, además de la educación, es contando con una perspectiva de inclusión, de vinculación, de resiliencia. Más ahora
en este periodo de pandemia donde nos hemos visto diametralmente atravesados en todas las esferas de lo público con el confinamiento social y con lamentablemente la pérdida de familiares y seres queridos. Entonces nosotros creemos que parte de esa estrategia para seguir desarrollando una sociedad sostenible, sustentable e incluyente es a través del trabajo que se hace con el libro de inglés y además de ello con el trabajo que hacemos día a día en la administración pública municipal. De esta forma, a través del desarrollo del primer libro desarrollado por un gobierno municipal con el enfoque de la Agenda 2030, del programa de maestros municipales, de la política educación en Tlalnepantla, Educación 2030, y el trabajo que hemos desarrollado en el gobierno de Tlalnepantla de Baz, buscamos en todo momento tener esa vinculación y ese acercamiento con la ciudadanía. Espero que ustedes tengan oportunidad en su momento, tal vez si no de acercarse a este libro, porque el enfoque de la Universidad Autónoma Metropolitana, si bien es muy amplio, nuestro contenido lo tenemos muy especializado en primarias, pero esperemos que tengan un acercamiento a la Agenda 2030, al enfoque que propone la Organización de las Naciones Unidas y por supuesto que tengamos esa oportunidad de seguir transformando nuestras vidas, nuestras sociedades y por supuesto a nuestro país. Sin más, les reitero mi gran agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, principalmente porque ha sido y es mi alma mater. Estudié en la UAM Azcapotzalco y de ahí tengo muy gratos recuerdos de una educación universal, no solamente enfocada a la temática de la carrera, sino te daba una perspectiva mucho más integral, que es lo que supone ser las universidades, ¿no? Este enfoque más abierto al conocimiento, a la reflexión. Y sin más, les agradezco mucho su fina distinción por estar al pendientes de esta propuesta que desde el gobierno de Tlalnepantla de Baz y desde el trabajo que ha liderado el maestro Raciel Pérez Cruz, buscamos siempre seguir apoyando a la ciudadanía. Buscamos que continúen con las demás actividades de este festival, del proceso. También consideran mucho la participación de los hermanos de Querétaro que están también en el festival y por supuesto con todas las demás actividades que tenemos desde el 16 de octubre hasta el último día de este mes. Entonces muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde. Librofest Metropolitano 2020 virtual.